En la última explicación vimos cómo los diferentes componentes del ordenador, ya sean las piezas que van dentro del ordenador, los componentes internos, los periféricos, podían intercambiar información y cómo la información iba de un dispositivo a otro, pasando o no por el microprocesador. Bien, para que la información vaya de un sitio a otro, obviamente todos estos dispositivos tienen que estar conectados. La información no viaja por el aire. Dentro del ordenador la información va a viajar en forma de pequeñas corrientes eléctricas. Entonces tiene que haber algún circuito eléctrico que conecte pues la memoria RAM con el microprocesador, con los dispositivos de salida, con los dispositivos de almacenamiento. Debe haber una pieza que se encargue de aglutinar todos estos componentes y hacer que la información pueda pasar de uno a otro. Pues bien, esa pieza es la placa base. La placa base es la pieza, suele ser la pieza más grande del ordenador y en realidad es un circuito impreso muy grande, donde hay un montón de conectores, de enchufes específicos, donde vamos a encajar las distintas piezas que van dentro del ordenador, los distintos componentes internos, los que no se ven. Eso es la placa base, por lo tanto. En inglés, la motherboard en inglés. Es la pieza que sirve para poner en contacto a todos los componentes del ordenador, ya sean componentes internos que se conectan directamente en las diferentes ranuras que estáis viendo de la placa base, o los periféricos que se conectan en los puertos de comunicaciones que también veis allí en la placa base, en la parte de arriba de esta placa base que os estoy mostrando. Bueno, pues ¿cuáles son estos componentes internos principales que vamos a montar? Por supuesto, el microprocesador, el más importante. La placa base tiene un conector para el microprocesador, se le suele llamar zócalo del microprocesador, donde va encajado este componente. Hay que tener en cuenta que todos los microprocesadores no son iguales y las conexiones varían de un modelo a otro. Por lo tanto, no podemos usar cualquier placa base para cualquier microprocesador. Si yo quiero usar un i7, como tenéis ahí en la imagen, pues la placa base tiene que ser compatible con ese microprocesador. No puedo coger cualquier placa base. Dicho de otra manera, si a alguien se le ocurre alguna vez, voy a modernizar mi ordenador, le voy a cambiar el microprocesador, pues seguramente se va a encontrar con que ese microprocesador, sobre todo si hace mucho tiempo que compró el ordenador, el microprocesador que compre ahora no encaja en el zócalo de la placa base, con lo cual habría también que cambiar la placa base. Con lo cual casi te sale más barato comprarte un ordenador nuevo. Más cosas que vamos a poner en la placa base. Por supuesto, la memoria RAM. Esta placa base que os muestro tiene 4 zócalos para memoria RAM, 4 conectores. Podemos poner solamente uno, podemos poner 2, los 3 o los 4 llenos. Esto es una de las formas más fáciles de ampliar las capacidades del ordenador, puesto que los ordenadores de sobremesa, esta placa base que veis aquí, es de un ordenador de sobremesa, un ordenador grande tipo torre. Bien, pues estas placas base suelen llevar varias ranuras para meter módulos de memoria RAM. Y normalmente, cuando compro el ordenador, no suelen estar todas ocupadas. Lo normal es que esté una ocupada o incluso dos. Y siempre hay ranuras libres. Así que, si quiero, puedo yo, y además es muy fácil de hacer, puedo aumentar la memoria RAM comprando un módulo de memoria RAM, por supuesto que sea compatible con esa placa base. Es tan simple como sacar el módulo de memoria RAM de la caja, encajarlo, echar los pestillos y arrancar el ordenador. Es muy fácil. Más cosas que vamos a encontrar unidas a la placa base, más componentes. Por supuesto, todo lo que signifique ampliación de las capacidades del ordenador. Los ordenadores tienen unas ranuras de expansión. En esta placa base veis 3, 2 de color celeste y una más larga de color azul. Son las ranuras de expansión
donde vamos a poder introducir componentes que en principio no trae el ordenador o que mejoran las capacidades del ordenador. Aquí he puesto dos tipos de tarjetas que van en esa ranura de expansión, son las más frecuentes. Ahí tenéis, os he puesto una tarjeta gráfica. Normalmente una placa base de un ordenador normal y corriente ya trae su propia tarjeta gráfica, pero no es muy potente. Así que si queremos tener unos gráficos más complejos y sobre todo si queremos jugar a juegos en el ordenador, voy a necesitar casi seguro una tarjeta gráfica aparte. Pues bien, esa tarjeta gráfica se introduce en esa ranura. Fijaros que esta ranura trae tres, son diferentes. Hay dos iguales, esas son las PCI, y luego está donde está la tarjeta gráfica, que es la más larga, que es una ranura PCI Express. Luego he puesto también un ejemplo de una tarjeta de sonido, que iría en la ranura PCI. Hay más componentes que son ampliaciones del ordenador y que se pueden introducir en esta ranura de expansión. Tenemos capturadoras de televisión, podemos tener tarjetas de red, tarjetas para ampliar el número de puertos USB, es decir, hay un montón de variedad diferente de componentes que podemos introducir ahí para mejorar las capacidades del ordenador. Por lo tanto, las ranuras de expansión. También en la placa base van conectados los dispositivos de almacenamiento. Normalmente el ordenador suele llevar dos tipos de dispositivos de almacenamiento. El disco duro, siempre todos los ordenadores van a llevar un disco duro de un tipo o de otro. Ahí en la imagen os he puesto un disco duro de tipo magnético. Ahora se están poniendo discos duros de estado sólido, los SSD. Eso lo comentaré en otra explicación. Y si es un ordenador, sobre todo de sobremesa, pues seguramente también llevará un dispositivo óptico, como es un DVD o un Blu-ray. Los ordenadores portátiles ya no suelen llevarlo porque ocupan mucho tamaño y aumentan el peso y el consumo eléctrico. Entonces, estos serían los conectores para discos duros, DVD y en general dispositivos de almacenamiento. Otro componente importante que va conectado a la placa base es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es la pieza del ordenador que proporciona corriente a todos los elementos de la placa base y a todas las piezas que van conectadas a la placa base. Pensad una cosa, todos los componentes electrónicos de un ordenador van a funcionar con corriente continua. Sin embargo, en casa tenemos corriente alterna. Bueno, pues una de las funciones de la fuente de alimentación es hacer que la corriente alterna se convierta en corriente continua. Y no solamente eso, sino también va a bajar los 220 voltios que tenemos en casa, la corriente doméstica, al distinto voltaje que utilizan las distintas piezas del ordenador. Por lo tanto, es otra de las funciones muy importantes de la fuente de alimentación, que por supuesto también va conectada a la placa base. Sin embargo, la placa base, si la veis, tiene muchos más conectores, tiene muchas más piececitas. Todas no las vamos a ver. De todas maneras, si tenéis curiosidad, aquí en esta imagen os muestro pues una descripción bastante completa de todo lo que os podéis encontrar en la placa base. Y por último, deciros que todo lo que consideremos un ordenador va a llevar una placa base. Pero obviamente esta placa base, su tamaño va a depender del tamaño del dispositivo. Os he puesto tres placas bases. Estas son tres placas bases. Están además a escala. Es decir, se pueden comparar perfectamente sus tamaños. En primer lugar tenéis una placa base de un ordenador de sobremesa de tipo torre, que suele ser el ordenador que ocupa más espacio, el más grande. Por lo tanto, la placa base es más grande y además con un montón de ranuras para ampliar. Esta tiene 4 ranuras para memoria RAM,
6 ranuras de expansión, 5 conectores para dispositivos serial ATA, es decir, tiene un montón de posibilidades de ampliación. Es una placa base muy grande. Al lado he puesto la placa base de un ordenador portátil, que ya veis que es bastante más pequeña. Aún así no es de las más pequeñas. Esto sería de un ordenador portátil de 14, de 15 pulgadas, que es un ordenador portátil de tamaño medio. No de los más grandes, pero no de los pequeñitos. Y para que comparéis, los teléfonos móviles también tienen placas base. Pues eso sería la placa base de un teléfono móvil. Concretamente esta es de un iPhone X creo, o un iPhone, sí, el iPhone X. Entonces fijaros, cada dispositivo según su tamaño va a llevar una placa base acorde a su tamaño.